Puede sentarse un momentito. ¿Cómo la estamos pasando, hermanos, en casa? ¿Todo bien? ¿Cómo están los hijos, los nietos? ¿Están caminando con el Señor? ¿Qué herencia espiritual les estamos dejando? ¿Qué ejemplo les estamos dejando? ¿Qué ambiente les estamos dejando en casa? Si hay un ambiente propicio en casa, donde se lee la Biblia, donde oramos, que nuestros hijos puedan ver ese ejemplo de nosotros y que ese ejemplo los impacte y ellos puedan orar, leer la palabra de Dios, vivir para Dios por el ambiente que tenemos en casa. ¿O cuál es nuestro ambiente? Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, a Primero de Crónicas, capítulo 4. Y vamos a ver algo que tiene que ver con la familia. El domingo pasado predicamos la bendición del papá, ¿verdad? Cómo papá se ha sacrificado por nosotros, ¿verdad? Por ponernos donde estamos, por ponernos en ventaja. Y hoy vamos a ver este tema también de Jabes, hermanos. Jabes hizo una oración que cambió el rumbo de su familia. Mire, la familia de Jabes y aún Jabes estaban destinados al fracaso. Habían sido programados para el fracaso. No había ninguna grandeza en Jabes, pero la Biblia dice que fue más ilustre. Puestos de pie, Primera de Crónicas capítulo 4, versos 9 y 10. Nada más estos dos versículos. Mire, si aprendemos a pedir en grande, eso es suficiente, ¿verdad? Para cambiar nuestro destino. Primera de Crónicas capítulo 4, versos 9 y 10. Solo dos versículos, pero son dos versículos que cambiaron la historia de una familia, de una generación, de una descendencia. Esta oración, mire, quitó yugos, quitó prácticas, quitó una carga pesada. Entonces lo leemos todos juntos, 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar. Buen Dios, Padre, alabamos tu nombre, Dios, y reconocemos tu poder, tu grandeza, Dios. Tú no tienes límites, Padre. Y Señor, ayúdanos a pedir en grande, a pedirte sin límites, Padre Celestial, que tú bendigas nuestras familias, Dios. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, Padre, que clamemos a ti, Padre, para romper yugos de esclavitud, patrones generacionales, influencias generacionales, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser un buen ejemplo para nuestra familia, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Entonces dice el verso 9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Pero ¿sabe que en Jabes no había nada especial? No había ninguna grandeza en él. Es más, Jabes fue programado para el fracaso. ¿Sí? Nadie lo miraban a Jabes y Jabes decía: no, Jabes va derechito al fracaso. Jabes nunca va a lograr algo grande en la vida. No tiene los genes, no viene de una familia exitosa. Nadie en su familia ha logrado algo grande. Él se llama Jabes. Dice, él está destinado al fracaso. Entonces él se miraba y miraba a la familia, miraba a sus hermanos, miraba las circunstancias y él decía: nunca lograré nada. Nunca seré ilustre, nunca voy a triunfar en la vida. Pero ¿sabe que él hizo algo que le cambió la vida? No solo a él, sino a los que venían atrás de él. Él hizo una oración muy poderosa. Él le pidió a Dios algo muy grande. ¿Y sabe qué fue lo más grande que Jabes le pidió a Dios? Mire, porque él dice: oh, si me bendijeras. Si tu mano, si me dieras territorio, ensancha mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo. Pero él hizo algo más grande que eso. Él dijo: y me librarás de mal.
porque había un mal en su familia. Alguien había puesto un mal en su persona. Había un mal que no lo dejaba avanzar. Mire, había un yugo generacional, había una influencia generacional, había un patrón generacional que se venía repitiendo en su familia. Entonces él estaba destinado a repetir ese patrón, a vivir en esas circunstancias. Eso se llama yugos. Yugos que no nos dejan avanzar. Y mire, la palabra yugo es muy usada en la Biblia. Se usa muchísimo. Y un yugo es un pedazo de madera que se pone en el cuello de un buey para limitarlo, para controlar sus movimientos. Si el buey se sale del camino, el yugo lo hace que regrese. El buey puede ser extremadamente fuerte, poderoso, pero ese yugo lo controla para que no haga lo que él quiere. Y así hay muchísima gente con un yugo en su cuello, con un yugo en su vida, que lo controla, que lo limita, que no lo deja avanzar. Por eso mucha gente dice: ¿por qué no puedo rehacer mi vida? ¿Por qué no puedo triunfar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo salir de esta lucha? Es debido a los yugos que a veces traemos de generación en generación en generación. Mire, no le estoy hablando de maldiciones generacionales. El miércoles le voy a hablar de maldiciones generacionales. Ahorita le estoy hablando de un yugo. Un yugo es un patrón, es una conducta, es una influencia negativa que venimos arrastrando de generación en generación en generación. En una relación, una persona no puede amar a la persona correcta porque en el pasado fue herida. Eso es un yugo. Alguien nos traicionó y no podemos confiar en nadie más. Ese es otro yugo. Y así vamos avanzando por la vida, llenándonos de yugos y más yugos y más yugos que nos limitan. Yo como padre puedo tener un yugo, dejar que me controle alguna adicción, alguna mala conducta, alguna mala decisión. Y sabe que ese yugo lo puedo pasar a mis hijos por el ejemplo que les doy, por el ambiente en que los creo. Ellos pueden ver: papá fue un borracho, ese es mi ejemplo, yo seré un borracho. Leí de una niña que creció con un padre alcohólico. Ella miró a su padre borracho muchas veces y ella no lo podía soportar. Ella se molestaba mucho. Llegó al punto de odiar a su padre, no lo aguantaba. Mira, su padre había traído tanta angustia y tanto dolor al hogar que ella y sus hermanitas estaban tristes, heridas, llenas de resentimiento, y su único deseo que ellas tenían era cumplir los 18 años para poder irse de casa. Cuando ella cumplió los 18 años, se casó, se fue de casa, tuvo sus hijos, pero al poco tiempo se volvió alcohólica, igual que su padre. Le hizo lo mismo a sus hijos que tanto había detestado de su padre. La pregunta es: ¿qué yugos están destruyendo a nuestra familia? ¿Qué patrones, qué conductas venimos repitiendo de generación en generación? ¿Qué influencia le estamos dejando a nuestra familia? Mire, luche por romper sus yugos. Luche por romper esos patrones generacionales, porque si no lo hacemos, vamos a pasar de generación en generación con una carga muy pesada. Va a ser algo muy, muy difícil para los que vienen atrás. Hay algunos de nosotros que no hemos podido avanzar, no hemos podido juntar 3 generaciones seguidas que honren a Dios.
Hay algunos de nosotros que no podemos tener 3 generaciones seguidas, mire, que glorifiquen a Dios. El Antiguo Testamento dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 3 generaciones seguidas que honraron a Dios. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos juntar esas 3 generaciones? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestros yugos. Podemos comenzar bien sirviendo a Dios, adorando a Dios, siéndoles fieles a Dios, agradando a Dios. Pero si no tenemos cuidado de nuestros yugos, esos yugos van a hacer que esas generaciones que hemos comenzado a adorar a Dios se rompan. Miren, hoy tenemos tantos yugos como codicia, amor al dinero, pornografía, fornicación, adulterio, adicciones, infidelidad, problemas familiares, rebeldía. Y todos esos yugos nos impiden que tengamos 3 generaciones que honren a Dios. Mire, si tenemos yugos familiares que han pasado de generación en generación, muchos de esos yugos es nuestra responsabilidad. Es porque nosotros los permitimos en nuestras vidas y los consentimos en nuestros hijos. El pasaje bíblico que leímos trata de Jabes. Jabes, el destructor de yugos. Porque en Jabes alguien le puso un pesado yugo, ya sea por las circunstancias, por el ejemplo que él miró en casa. Su nombre significa dolor. El que sufre, el sufriente, el que seguirá sufriendo, el que causará dolor. En otras palabras, Jabes cargaba un pesado yugo. Jabes fue programado para el fracaso. Él escuchaba su nombre y cada vez que escuchaba su nombre decía: me programaron para el fracaso, nunca lograré nada, nunca alcanzaré mis sueños, no debo tener metas, siempre seré un fracasado. Me llaman dolor, me llaman tristeza, me llaman el que sufre, el que seguirá sufriendo, el que causará sufrimiento, el que heredará sufrimiento. Durante toda la vida la gente le pondrá yugos. Mire, no podemos evitar los yugos que la gente nos lanza. Lo que sí podemos hacer es quitárnoslos, no dejar que nos controlen. A Jabes le dijeron: nunca serás ilustre, nunca lograrás nada, nadie en tu familia lo ha logrado. Pero ¿sabes que Jabes fue muy inteligente para quitarse ese yugo? Dice la escritura que él oró a Dios y le pidió algo en grande, le pidió algo maravilloso. Le dijo: oh Dios, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me libraras de mal. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Y sabe qué es lo último que sabemos de Jabes? Que fue ilustre. Jabes pudo romper esos yugos que le habían sido heredados porque oró a Dios. Así que, mire, tal vez crecimos en un ambiente muy limitado, viendo malos ejemplos, viendo ejemplos de fracaso, fracaso moral, fracaso espiritual, fracaso económico. Quizás le han sido heredadas muchas cosas negativas, pero sabe que Dios lo puso allí para ponerle fin a esas cosas. Que usted puede decir: sí, tuvimos estos problemas en casa, cometimos estos pecados en casa, hicimos estas prácticas en casa, nos desviamos de Dios en casa, pero yo le voy a poner fin a todo eso que hemos venido arrastrando, para que en mi próxima generación no repitamos esos patrones. En primer lugar, sea una bendición generacional. Mire, hablamos mucho de influencia o de generaciones que vienen cargando yugos, pero
conviértase en una bendición generacional. Conviértase en un ejemplo a seguir, que los que vienen atrás de usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, puedan tener un ejemplo en usted y decir: mi padre vivió así, mi abuelo honró a Dios, yo también voy a vivir para Dios. Su vida puede ser un peldaño que haga que su familia suba, que triunfe, que avance, que alcance el éxito, que viva para Dios, que busquen a Dios. O puede ser un tropiezo que haga que su familia caiga, retroceda y se pase en la vida luchando de generación en generación. Hay patrones generacionales, conductas generacionales, influencias generacionales que se pueden convertir en un yugo generacional. Si un hombre es alcohólico, aumenta el riesgo 10 veces más que su hijo también lo sea. Conviértase en una influencia generacional positiva. Miren lo que dice el verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y Jabes fue más ilustre. Mire, y Jabes fue más ilustre, dice, que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. En Jabes tenemos a un hombre cargando un yugo familiar, cargando una influencia negativa familiar. Su propia madre le puso ese yugo. Su propia madre lo llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes pudo quedarse con ese yugo, pudo aceptar ese yugo. Jabes pudo decir: está bien, me pusieron el yugo, soy Jabes, soy tristeza, soy dolor, nunca triunfaré, nunca lograré nada. Él pudo haber dicho: nunca lograremos nada en la vida. Siempre hemos vivido así y así tendrá que ser el resto de nuestra vida. Nunca en la familia nadie ha hecho algo grande. Pero en lugar de eso, Jabes le puso fin. Fíjese bien, Jabes le puso fin a esa influencia negativa generacional. Jabes le puso fin a ese yugo generacional, a esa práctica de fracaso, de derrota. Jabes le puso fin. Su actitud fue: no importa lo que la gente dijo de mí, no importa lo que las circunstancias que he vivido, no importa que haya sido programado para el fracaso. Yo sé quién es Dios. Es el Dios de Israel, es el Dios que hace milagros, es el Dios que rompe mis yugos. Quizás le han heredado un equipaje negativo. Ha tenido muchos malos ejemplos. Quizás en nuestro árbol genealógico hay adicciones, depresión, maltrato, pobreza, alcoholismo. Pero no tiene que aceptar ese yugo. No tiene que aceptar esas circunstancias. Esas circunstancias no determinan su futuro, no determinan cómo vivirá usted. Usted, mire, póngale fin a eso. Que lo que usted ha vivido, que los pecados que hemos vivido, los fracasos que hemos tenido, mire, que no pasen a nuestra siguiente descendencia. Póngale fin. Dígale: Señor, estoy cansado de esta vida. Yo sé que tú eres el Dios de Israel. Yo sé que eres el Dios que hace milagros. Tú eres el Dios destructor de yugos. En la película que se llama En busca de la felicidad, es una película basada en la vida real de Chris Garden. Chris Garden tuvo muchos problemas. Su negocio quebró,
Se quedó sin dinero, sin trabajo. Su esposa lo abandonó, lo corrieron de su departamento porque no podía pagar el alquiler. Él tuvo que criar a su hijo en la calle. Durmieron en baños públicos, parques, iglesias. Y un día Chris Garden estaba jugando con su hijo al básquetbol con una pelota que él le compró a su hijo. Y el niño estaba encantado botando la pelota, tirando al aro. Y su padre le dice: hijo, no quiero que te pases mucho tiempo aquí jugando, porque nunca serás bueno. Yo no fui bueno en ese deporte, tú tampoco lo serás, porque tenemos los mismos genes. El niño se desilusionó, dejó la pelota, se fue frustrado. El papá pudo ver cómo sus palabras fueron afectando a su hijo y reaccionó y lo alcanzó. Se puso de rodillas ante él, lo miró a sus ojos y le dijo: hijo, nunca permitas que nadie, ni siquiera yo, te digan que nunca lograrás algo grande en la vida. Estos días, hace unas 2 semanas, estábamos Isaac, estaba con otro hermano, y llegó Isaac, mi hijo, y me dice: papá, me van a dar un reconocimiento en la escuela. Y la otra persona dijo: eso no significa nada, no es nada, solo es papel. Yo inmediatamente dije: no, sí, hijo, eso significa mucho. Significa que eres el mejor, significa que te has esforzado. Ponlo en un cuadro ahí en la casa cuando te lo den por la noche. Entró al cuarto Isaac y ahí estaba mi esposa y le dice, se paró y le dice: mamá, ¿verdad que en la escuela me van a dar un reconocimiento? Y Lore le dice: eso no es nada, solo es tinta, es papel. Isaac se puso triste, dio media vuelta, se iba, y yo le grité: ven, hijo, ven. Y le dije: hijo, yo sí creo en ti, eres el mejor, eres bien pro. Mire, quizás le han heredado cosas negativas. Póngale fin a todo eso. Dios lo levantó para que sea un hombre de fe. Dios lo levantó para que sea un hombre consagrado a Él. Cuando le pone fin al bagaje negativo, no solo su vida será más plena ni más satisfactoria, sino que está arreglando la vida a los que vienen atrás de usted. Sea una bendición generacional. Y en segundo lugar, pida en grande. Pida a Dios que rompa yugos generacionales. Pida a Dios que rompa esas prácticas generacionales. Pida a Dios que rompa esas influencias generacionales. Quizás alguien le dijo: no puedes hacerlo, no puedes lograrlo. Nadie en tu familia lo ha logrado. Tu padre no lo logró, tu abuelo no lo logró, tu bisabuelo no lo logró, tu tatarabuelo no lo logró. ¿Qué importa? Está bien. Mire, hoy es un nuevo día. Hoy usted puede pedir en grande y decirle a Dios: Dios, rompe esas prácticas pecaminosas generacionales que venimos heredando generación tras generación tras generación. Mire el verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. No es fácil lo que Jabes tuvo que soportar. Su nombre lo limitaba, la gente lo limitaba, su familia lo limitaba. Podrían haber afectado su autoimagen, haciéndole sentir inferior, inseguro. A pesar de los constantes ataques, Jabes eleva sus ojos al cielo y ora a Dios
y le pide algo muy grande. Le pide: bendíceme, Dios. Le pide: ensancha mi territorio, Dios. Le pide: y tu mano estuviera conmigo. Y le pide: y líbrame de mal para que no me dañe. Usted puede notar el atrevimiento de la oración de Jabes. Porque mire, Jabes destinado al fracaso. Jabes destinado a la derrota, a la pobreza, a cargar yugos de generacional en generación en generación. Pero sabe que él hizo una oración muy atrevida. Si alguien lo hubiera escuchado orar a Jabes así, hubieran dicho: Jabes, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Tú no puedes orar de esa manera. No puedes pedir eso. Dios no te puede dar eso. Dios no te puede hacer que seas ilustre. Que no le digan cómo orar. Que las circunstancias no lo limiten para orar. Pida en grande. Pida en grande. Y mire, ¿qué fue lo más importante que Jabes pidió? Porque él dice: oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición, tiene signos de exclamación. Es como si Jabes dijera: oh, dame bendición, ensancha mi territorio y tu mano estuviera conmigo. Jabes está pidiendo bendición, más bendición, más bendición. Y dice: tu mano estuviera conmigo. Está pidiendo protección. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso que Jabes pidió? Para mí, Jabes pidió romper un yugo generacional. Él dijo: y me librarás de mal para que no me dañe. ¿Cuál mal? Si ya había pedido bendición, si ya había pedido prosperidad, ensancha mi territorio. Si ya había pedido la protección de Dios, tu mano estuviera conmigo. Pero él dice: y me librarás de mal para que no me dañe. ¿Cuál mal? Ese yugo, esa opresión, esa influencia generacional, ese patrón repetitivo de fracaso. Porque en casa todos habían fracasado. Sus hermanos no eran ilustres. Su padre no está con él. Su madre es una mujer que se deprime. Es una mujer que quiere pasar el dolor a su hijo. Jabes dice: Dios, yo no puedo con esto. Me han heredado un bagaje negativo. Me han heredado un yugo. Yo no puedo con estas cosas, Dios. Líbrame de ese mal. Mire, ¿de qué nos sirve tanta bendición, tanta prosperidad, tanto éxito, si nuestra descendencia no está caminando con Dios? ¿De qué? Jabes decía: Dios, dame todo, todo, Dios, prosperidad, ensancha mi territorio, protégeme, Dios, pero aparte, quítame este yugo generacional. Que mi familia, mis descendientes, mis hijos puedan conocerte a ti, puedan vivir para ti. Ernesto Hemingway fue un gran escritor, el mejor escritor de su época. Pero en su línea familiar había un historial de depresión, alcoholismo, suicidio. Hemingway se suicidó en 1961, su hermana en 1966, su hermano en 1986, su nieta en 1992. Su padre lo había hecho en 1928. ¿Qué hubiera pasado si el padre de Hemingway hubiera activado la fe y pedido en grande? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho: Dios, líbrame del mal, líbrame de estas depresiones, líbrame de estas tendencias suicidas? Mire, si él hubiera hecho eso, hubiera cambiado el destino de su familia, el rumbo de su familia. Él hubiera comenzado una generación de bendición. Usted está hoy en el mismo lugar. ¿Podría seguir heredando negatividad,
repitiendo el mismo patrón, dificultando la vida a los que vienen detrás. O podría decir, basta ya. Basta ya de vivir en adicciones, enojo, pornografía, fornicación, adulterio, maltrato y tantas cosas que permitimos. Mire, nuestra oración más grande y más poderosa que podemos hacer es esta. Mire, sí pida bendición, sí pida a Dios, ensancha mi territorio, y también pida a Dios que tu mano esté conmigo, protégeme. Pero nuestra oración más grande es: y líbrame del mal. Nuestra oración más grande es: Señor, que mis hijos te sirvan, que mis hijos se casen bien, que mis hijos no anden en fornicación, ni en adulterio, ni que tengamos que vivir en casa la maternidad o la paternidad soltera, sino que te busquemos a ti, que no haya separaciones, que no haya abortos, que no haya muertes prematuras, que no haya nada de esas cosas. Esa es su oración más grande. Jabes dijo: Dios, yo no quiero repetir ese patrón que miré en casa. Yo no quiero repetir los patrones de mis padres, de mis hermanos. Yo no quiero cargar ese yugo, Dios. Dios, rompe ese yugo, líbrame de mal para que no me dañe. Dos cosas llevamos: sea una bendición generacional, primero, y segundo, pida en grande. Pídale a Dios que nos libre del mal. Y tres, es tiempo que salga de yugos familiares. Dios es el destructor de yugos. Es tiempo de que salgamos de esos yugos familiares. Nuestro Dios es un Dios de destructor de yugos. Mire al final del verso 10. Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Dios quitó el yugo. Dios nos dice: vengo a ponerle fin a esa lucha. Vengo a cambiar las cosas a tu favor. Te libero de adicciones. Quito la carga. Dios se deleita en quitar yugos. ¿En qué se convertiría si el yugo familiar fuese quitado? ¿Dónde llegaría su familia sin ese yugo? Mis papás son de Durango. Desde pequeños nos venimos todos a Ciudad Juárez. Allí en Juárez vivimos en un barrio muy pobre, rodeados de pandillas, drogadicción, vandalismo, violencia. Mire, a los 12 años tuve mi primer arresto por revoltoso. Estuve allí en prisión 3 días. A los 13 años me ingresé a una pandilla. Todos mis amigos y conocidos pertenecíamos a la pandilla de los Lobos 15. Salíamos en los periódicos, en las noticias. La gente nos tenía tanto miedo. Cuando tenía 15 años ya era un adicto a todo tipo de drogas. A todos. Pero mi mamá era una mujer vivaz. Era una mujer de oración. Cuando ella entrega su vida a Jesucristo, mire, ella se pasaba horas, días orando por mi conversión. Señor, tócalo. Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Mire, y a veces
las cosas se ponían peor. Yo llegaba a casa drogado, vivía drogado, me pasaba todo el tiempo drogado, parecía que Dios no estaba haciendo nada. Pero cuando mi madre oraba, Dios empezó a tocar el corazón de una señorita llamada Lorena García Trejos, de acá de Santa María Citendejé, y ella, sin conocer a mi madre, sin saber de mí, ella oraba y le decía a Dios: Dios, dame un esposo que sea pastor, dame un esposo que sea pastor. Un día Dios tocó mi corazón, me arrodillé, entregué mi vida a Jesucristo. Él me cambió, me transformó. Estoy libre de todo. Mire, y aunque parecía que nada iba a suceder, Dios hizo el milagro, rompió mis yugos. Estos días que fueron mi hermano Ismael y nuestra hermana Juana a Ciudad Juárez, allá estuvieron en la casa con mis papás, les enseñé una foto de donde estoy con la banda, con la pandilla, y les digo: ¿cuál de todos soy? Y ellos decían: este no, ese no, este no, tampoco, no, este. Dije: soy este. Y la hermana Juana me dijo: pastor, llévese esa fotografía y hágala en grande y póngala ahí en la sala de su cuarto. Y yo dije: ay, hermana, ¿cómo cree? Y dice: hermano, como testimonio del poder de Dios. Dios rompe yugos, Dios rompe ataduras, Dios rompe cadenas, Dios rompe influencias que hemos arrastrado de generación en generación. Entonces, ¿por qué no pedir? Jabez dijo: si estoy en problemas, si estoy en dificultades, dice, pero hay un Dios, el Dios de Israel, el Dios que rompe yugos. Y Jabez dijo: entonces, ¿por qué no pedir? Si conocemos al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios que rompe cadenas, ¿por qué no pedir? Dios, líbrame del mal. Padre, te necesitamos en casa, Dios. Hemos venido arrastrando prácticas pecaminosas de generación en generación. Las hemos tolerado, las hemos consentido, Padre. Señor, ayúdanos a cansarnos de ser una influencia negativa, Dios. Y Padre, rompe los yugos que nos detienen, que no nos dejan avanzar, que dificulta la vida a los que vienen atrás, Padre. Y Señor, ayúdanos a consagrar nuestra vida a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues que Dios lo bendiga, hermanos, que Dios le dé fortaleza. Cada quien sabe lo que estamos viviendo en casa. Todos traemos algo que nos dificulta la vida, pero es el momento de pedir en grande. Que Dios lo bendiga.